Continuamos con la clase de embalaje. Así las cosas, cuando embalamos una evidencia, aseguramos que se guarde la autenticidad. Por eso tenemos una definición. Embalaje: conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizados durante su traslado y almacenamiento. Así las cosas, cuando embalamos una evidencia de debida forma, podemos decir que son los mismos. Se garantiza la autenticidad o mismidad y podemos establecer que fueron muy pocas las personas y fueron únicamente las autorizadas quienes manipularon esa evidencia. Por eso es importante el embalaje de los indicios. El objetivo principal de un buen embalaje es la preservación de los indicios. Por eso es importante que se guarde la cadena de custodia, es importante que únicamente estén presentes los autorizados para llevar, transportar y analizar la evidencia, no cualquier persona. Cuando estamos con una evidencia bien embalada, debemos, uno, evitar quebradura, es decir, que la evidencia se pueda romper, se pueda partir. Por eso es importante saber qué tipo de contenedor y cuál es el proceso para preservarlo. También se evita la pérdida del indicio. Cuando guardamos con cadena de custodia, cuando embalamos con el debido contenedor, cuando solamente hacen presente las personas autorizadas para su traslado, se evita la pérdida de ese indicio. Igualmente, con un buen embalaje se ayuda a que no se degrade la evidencia, sobre todo cuando es evidencia biológica. Un buen embalaje hace que la evidencia se conserve, pero un mal embalaje hace que la evidencia se pueda degradar y echar a perder. E igualmente, un buen embalaje evita la contaminación, que puede en algún momento dañar el estudio de esa evidencia. Cuando hacemos un buen embalaje, vamos seguros de que la evidencia va a guardar la información útil para la investigación. El embalaje nos evita la contaminación. Hay contaminación exógena y hay contaminación cruzada. La contaminación exógena, la que se produce de manera externa, cuando hay microorganismos que pueden llegar a la evidencia, cuando hay un mal embalaje, cuando se puede echar a perder, porque no guardamos la evidencia biológica en un contenedor de papel, sino una evidencia sea guardada en una bolsa plástica, se puede dañar. Eso sería una contaminación exógena por mala manipulación. Pero en el caso de una contaminación cruzada es cuando sencillamente se usó contenedor no adecuado y se logró hacer contacto una evidencia con otra, se cruzó información, hay contaminación cruzada y puede en algún momento alterar la información que trae esa evidencia. Por eso es importante que la contaminación no se haga presente. Cuando se hace un buen embalaje, se evita este tipo de contaminaciones. Cuando estamos seguros de un buen cierre, de un buen embalaje, es importante que para garantizar la autenticidad de esa evidencia, podamos nosotros hacer bien el procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. En el sellado y etiquetado, la recomendación internacional, las buenas prácticas recomiendan: uno, no se debe marcar la evidencia directamente en su superficie, hay que emplear una etiqueta. Recuerden que la evidencia es frágil, la evidencia se puede contaminar, la evidencia se puede alterar. Entonces, no podemos utilizar marcadores sobre la evidencia directamente. Así que utilizaremos una etiqueta. Recordemos que ya se ha identificado mediante fotografía y es importante dejar esta constancia. 2. El aporte de la identidad o el número del indicio en el rótulo o la etiqueta. Recordemos que todo número debe llevarse sobre
la marcación de la evidencia, o mejor, toda evidencia debe llevar un número. Por consiguiente, ese número debe ser marcado allí en el sellado y etiquetado, especialmente en el rótulo y cadena de custodia. Se debe identificar el número que se le asignó a ese indicio, aunque en algunos países también utilizan las letras. 3. Evidencias de impresiones y traza. El embalaje se marca primero y luego se introduce la evidencia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo embalada mi evidencia, ya tengo el contenedor, hablemos de una bolsa de papel, y resulta que es un documento, es un papel que hay dentro, y yo voy a marcar mi bolsa, que es el contenedor de ese documento, yo puedo alterar el documento que hay al interior. Por eso no se recomienda escribir sobre el contenedor cuando la evidencia está dentro. No, hay que hacerlo aparte. Después de que ya esté marcado aparte, ahí sí se introduce la evidencia dentro del contenedor. Es importante tener en cuenta esta característica. Siempre utilizo un marcador indeleble, es decir, un marcador que no sea borrable, un marcador que en algún momento no voy a alterar o contaminar. Sin embargo, hay que buscar que marquemos para que nuestras firmas aparezcan ahí. Y recuerde que cuando se llega la evidencia al laboratorio, quien va a abrir ese contenedor y que tiene la autorización, en este caso el perito, va a abrir el contenedor por un lugar diferente a donde se encuentran los cierres. Es importante observar en la parte de abajo que hay cinta de evidencia y aparece aquí la firma y también aparece la fecha en que fue recolectado. Si no es posible contar con etiqueta, aporte la identidad del artículo en el rótulo del contenedor del embalaje. Recordemos que hay contenedores que traen un marco donde usted puede escribir. Sin embargo, si usted tiene un rótulo adicional y es adherible, pues sencillamente péguelo. Si combina más embalajes individuales en contenedor más grande, asegúrese que cada uno se identifique de forma única, contenedor primario y secundario. Es importante entonces que haya un contenedor más grande que la misma evidencia. ¿Para qué? Para saber que quepa toda la evidencia ahí. Si utiliza dos contenedores, obviamente el segundo contenedor que va a llevar el rótulo debe proteger al primario. Todos los documentos deben ser libres de tachaduras, enmendaduras o borraduras. Quiere decir que el técnico no puede hacer de esas tachaduras. ¿Por qué? Porque se podría ver como alguna información que quería borrar. Siempre sea transparente y sea una persona que escribe de una sola pieza, de una sola mano, y así evite tachaduras. En el caso de que se le presente tachaduras, enmendaduras o borraduras, cambie la etiqueta, haga una nueva y deseche la que dañó. Es importante tener en cuenta que esta operación se realiza en el embalaje externo. Utilice cintas adhesivas en aberturas naturales del empaque. En los registros de cadena de custodia y solicitudes, recuerde que hay que cancelar los espacios en blanco o no aplicables a la cadena de custodia. Respecto del sellado y rubricado, escriba el nombre y la firma de la persona que recolectó sobre la cinta y el envoltorio para efectos de seguridad. Coloque la cinta transparente o roja de evidencia como medio de protección de escritura. Coloque avisos de seguridad para el tipo de evidencia embalada que prevea su cuidado y tratamiento. En este caso, al finalizar, pueden observar unas etiquetas que van a ayudar a demostrar que efectivamente esa evidencia es una evidencia biológica o es una evidencia que puede tener huellas latentes, como pueden observar en la parte inferior derecha. Esas indicaciones o etiquetas es importante entender que se refieren al contenido y la forma en que el paquete debe transportarse. Frágil, es un líquido, es un tóxico, la posición en la que debe ir esa evidencia. Muchas gracias.